Sproul Jr. afirmó que la pregunta más importante es que a los cristianos no les importa el hecho de que están pecando. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué a los cristianos no les importa que estén pecando? Obviamente, esto implica que porque no les importa lo suficiente. ¿Qué opinas, Alistair? Creo que la respuesta en realidad está en el Evangelio, que una comprensión de lo que ha sucedido en el Evangelio, que si no predicamos el Evangelio a nosotros mismos todo el día, todos los días, entonces fracasaremos en algún campo. Y una de las áreas de fallo es una rápida caída hacia el antinomianismo. Entonces la gente, bajo el disfraz de un concepto superabundante de la gracia de Dios, responde la pregunta con la cual Romanos 6 comienza y responden erróneamente. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Respuesta, sí, y así se van. ¿Debo tomar mi cuerpo y unirme a una prostituta? ¿Qué clase de pregunta es esa? Esa es una pregunta para un cristiano porque el cristiano se ha unido a Cristo. El cristiano está en unión con Cristo. Ahora que tengo la respuesta a mi propia pregunta, finalmente estoy obteniendo la respuesta. La razón es que el creyente no comprende la noción de unión con Cristo. Y cuando no entendemos lo que significa estar unidos con Cristo, luego todo lo que nos quedará será legalismo por un lado o desorden por otro lado. Desde entonces has sido resucitado con Cristo. Buscas esas cosas que están arriba y es por lo que eres en Cristo, porque tu naturaleza ha cambiado, porque tu estado ha cambiado, porque has sido elevado a los lugares celestiales. Que estas cosas no son imposibles, pero ellas ahora son incongruentes. Y creo que parte del problema es que las personas no saben quiénes de ellas son en Cristo. También creo que hay una premisa oculta en la pregunta, que puede ser muy distorsionante cuando hacemos esta pregunta. ¿Por qué los cristianos no se preocupan por su continuo pecado? Es absolutamente imposible que una persona sea regenerada por el Espíritu Santo y no se preocupe en absoluto por el pecado. En ese sentido, no existe el cristiano carnal que pueda recibir a Cristo y sea regenerado y no tenga arrepentimiento. Eso es imposible, es tan antibíblico como parece. Creo que lo que está implícito en la pregunta es ¿por qué no nos importa en la medida que debería preocuparnos? Nos preocupa, pero no nos preocupa lo suficiente. Es porque nuestros corazones aún están menos que plenamente santificados. Y Dios, el Espíritu Santo, en su poder de convicción, no nos ha revelado completamente la pecaminosidad de nuestro pecado. Gracias a Dios. La exhibición A es David, después de su terrible acto de adulterio y homicidio de Urías. Él estaba tratando de encubrirlo y estaba relajado en Sión. Era un hombre creyente y estaba sumido en el mal. Y, sin embargo, realmente no muestra mucha preocupación. Hasta que Dios le envía a ese profeta y le cuenta la historia. Y cuando la luz amanece, cuando Natán dice, tú eres aquel hombre. Vaya, David ve el mal de su pecado y escribe el Salmo 51. El Salmo 51 nunca pudo haber sido escrito por un ser humano a quien no le importó su pecado. Pero esta es la bendición. Si Dios me revelara en este momento la medida completa del continuo pecado en mi vida, me destruiría. Dios es clemente y manso al corregirnos gradualmente. Esa es una de las cosas agradables de la santificación progresiva, porque si Él lo diera todo de una vez, estaríamos muertos.